Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Yo medio dormida. Hola. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, ya son cuantos que están conectados. Ahí va, van entrando de a poquito. Estaba acá con las correcciones del foro. Dio más trabajo de lo que pensaba el foro. Tuve que terminar haciendo una planilla para separar en cada ítem de la rúbrica como les iba, y estoy en eso, me queda solamente la última parte, que es la de comprensión. Ahora vieron que había una rúbrica que tenía 4 ítems, bueno, tenía que ver en cada uno, en cada puntaje, y después hago el promedio y se los publico. Pero me Pero queda... a mí ya me llegó una nota. Ay, te llegó una nota, pero ¿sabés lo que me pasó? Cuando empecé a corregir esa nota, empezó, ¿qué te puso de nota? Un 9. Te puso 9, sí, pero solamente te evaluó la primera. Sí, a mí Ah, también. Sí, evaluó la primera y después en la segunda me ponía lo mismo. Y de repente no era el mismo valor. Entonces me tuve que hacer, mira, a ver si ves, tuve que hacer una planillita donde puse a Claro. cada uno y ahora empecé a ponerles colores para discriminar en cada ítem cuánto era, y entonces va a variar la nota. claro. Está. ¿Ah? Porque solamente evaluó la primera. Yo cuando me di cuenta que hacía eso, digo, ay, qué horrible. Claro, es la primera vez que hago una evaluación con rúbrica en un foro. Son todas esas cosas que uno aprende bien en esos cursitos que estamos haciendo. Y no sé si lo hice mal o qué. Ahora voy a hablar con la persona que dejó abierto, dejó un link para comunicarse con ellos, con respecto a las rúbricas que ellos explicaron, muy por arriba, y a ver si le muestro la rúbrica que hizo y me explica dónde está el error, ¿no? Cómo podría ser para que eso sea más ágil, ¿no? Igual a mí el foro ese me gustó. Sí, a mí me gustó la actividad también. Me pareció un poco lenta en el sentido de que teníamos que recargar la página cada vez. Pero también eso es Sí, otra de las cosas que capaz que yo la configuré mal, que eso claro. también puede ser. Porque después de que terminamos me fui a la configuración, pero no encontré nada. Pero lo más probable es que exista alguna configuración para hacerla más seguido, o sea, que sea continuado y que sea en simultáneo, y no como apareció acá. Una de las preguntas que le quería hacer, cada pregunta que ustedes contestaban, ¿ya veían lo anterior o iban viendo a medida que iban ingresando la respuesta? No, o sea, vos podías recargar, o sea, ponele, yo antes de contestar recargo la página y podía ver todas las respuestas de mi compañero. Pero yo lo que hacía era primero contestar y después recargaba y después leía las respuestas. Claro, lo que tiene es, ahí tiene que haber algo de configuración, porque la idea es que no las vean hasta que no contesten. Les pasó con la primera, con la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la octava no pasó eso. Ok. No pasó que cuando entraban no veían lo que escribían. No, a mí yo pude ver siempre. Si recargaba, los veía siempre. Claro. Eso fue solo la primera, profe. Claro, fue solo en la primera. Debe haber algún ítem que cada pregunta que haces Igual sí, aparezca. creo que hay porque una profesora nos había comentado algo de eso. ¿Sí? Sí, no sé si fue la de filosofía, creo, que dijo que podía poner las respuestas para que la viéramos a medida que íbamos contestando y no antes. Claro, yo lo configuré, pero solamente funcionó en la primera pregunta. La segunda, una vez que ya estás en el foro, no funciona. Mm, claro. Claro. Capaz que hay un mecanismo que se llama encuesta también, que estudian, pero ahí tienen que votar. Tendría que poner tipo múltiple opción y ustedes tienen que votar o elegir la opción correcta. Que también eso puede ser una posibilidad. Eso también está bueno igual. Sí, sí, sí. Bueno, vamos variando las técnicas, así que esperemos. Bueno, hoy tenemos un temita que es central y sustancial para el resto del año, que es el observar tejidos. ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos en cuenta? ¿Cuántos tipos de tejidos vamos a ver? Y los vamos a tratar de comparar, que era una de las tareas que tenían en el preinforme del nivel de organización tisular, que tenían que comparar los 4 tejidos básicos animales. ¿Se acuerdan cuáles son los 4 tejidos básicos animales?
Epitelial, conjuntivo, Muscular, muscular y nervioso. nervioso. Exactamente. Esos tejidos surgen, acuérdense de quién. ¿De quién surgen esos tejidos? ¿Quiénes son capaces de formar estos tejidos y en qué periodo embrionario ocurre esta diferenciación? El mesodermo, ectodermo y endodermo. Muy bien. Es decir, una vez que terminó, ¿qué fase del desarrollo embrionario? ¿En cuántos periodos dividíamos al desarrollo embrionario? En 3, En 3. A ver cuáles son. Preembrionario, Bien. Embrionario Embrionario y fetal o algo así. y ¿no? fetal. Fetal. ¿En qué momento de esos 3 periodos empieza a ocurrir la diferenciación de los tejidos? ¿En el preembrionario, en el embrionario o en el fetal? Embrionario. En el embrionario. En un proceso que llamamos ¿cómo? Histogénesis. Exactamente. Bueno, en el proceso de histogénesis entonces empieza la diferenciación celular. O sea que una vez alcanzadas las 3 hojas embrionarias, empieza el proceso de diferenciación celular. ¿De acuerdo? Esa diferenciación lleva a más de 200 tipos de tejidos, de formas celulares diferentes. Se calculan unas 250 más o menos de formas celulares diferentes dentro del organismo, ¿sí? Pero sin embargo, algunas de esas células logran una diferenciación mayor que otras. ¿A qué le llamamos la diferenciación? ¿Se acuerdan que era la actividad de genes? ¿Sí? Una diferenciación era la activación de determinado grupo de genes que hace que una célula empiece a cambiar en forma, función, estructura, ¿verdad? Y en algunas células, algunas estructuras celulares que las tienen todas, ¿se acuerdan? Las estructuras citoplasmáticas, membranosas, no membranosas, todas tienen todo. Pero en algunas células, algunas como que hiperdesarrollan algunas de esas estructuras. Entonces hacen que esa célula se dedique a algo muy especializado, más que otra que se conserva bastante común, más la célula típica, ¿no? Entonces se van a determinar dentro de esos más de 200 tipos celulares 2 grandes grupos de tejidos. Unos que están poco diferenciados, que son el epitelial y el conjuntivo, y otros que están muy diferenciados, porque no solamente se diferencian en forma, sino que también se especializan en función, que son el tejido muscular y el tejido nervioso. Nos vamos a encontrar que cuando queremos reconocer los poco diferenciados, nos tenemos que ir a ver cómo están dispuestas las células. Pero cuando queremos ir a reconocer un muy diferenciado, nos tenemos que guiar por cómo son las células. ¿De acuerdo? Esto sería la base para empezar a separar cómo reconozco un tejido, ¿sí? En el caso de los poco diferenciados, o sea, de un epitelial y de un conectivo, yo tengo que mirar cómo se encuentran las células entre sí. Y algunas otras características que ahora vamos a ir viendo. Pero cuando quiero determinar si se trata de un diferenciado, no voy a necesitar ver cómo están las células entre sí, si bien las voy a ver, ¿verdad? Pero me voy a dar cuenta más de qué tejido es por la forma celular que tiene. ¿Sí? La forma solamente converge, sí, esto es muscular o esto es nervioso. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a meternos en ese cuadro comparativo que tenían que hacer de los tejidos. Para eso nosotros vamos a tener en cuenta algunas de las características comparables entre los 4 tipos de tejidos. ¿Sí? La primera característica va a ser los tipos celulares. ¿Sí? ¿Qué tipos celulares tiene cada tejido? La segunda característica es qué proporción hay en ese tejido de células y de matriz extracelular. ¿Hay poca, mucha, escasa, no existe? ¿Verdad? Es decir, vamos a tratar de ver esa comparativa. La otra comparación es el modo en que se vinculan las células. ¿Sí? ¿Cómo están vinculadas las células? ¿Están separadas? ¿Están vinculadas por la membrana? ¿Están vinculadas a través de químicos?
Es decir, vamos a ir viendo cada una. El otro ítem va a ser qué elementos tiene la matriz extracelular, que también es un componente que nos permite diferenciar a un tejido de otro. Y el otro va a ser qué funciones tiene, que es lo otro comparable entre los diferentes tejidos. ¿De acuerdo? Yo no vi todavía lo que habían hecho ustedes en el cuadro comparativo, corregí muy poquitos, y en algunos los que vi es que no elaboran un cuadro comparativo. Lo que hacen es ponerme las características de uno, las características del otro, y así en varios, pero no elaboran un cuadro. Y esto es un procedimiento importante también a aprender, más que esto no solamente sirve para biología, también para cualquier otra asignatura donde tengan que hacer una comparación. Las comparaciones se establecen en base a algo, y cuando comparo, ese algo tiene que estar presente en todo lo que voy a comparar. ¿De acuerdo? Que es una de las cosas que no sucedió. ¿Sí? Nosotros empezamos con los tipos de tejidos. ¿Cuántos tipos de tejidos tenemos que comparar? ¿Qué tejidos vamos a comparar? 4. 4. 2 de ellos, ¿cómo son? Epitelial. Diferenciados. Son poco diferenciados. ¿Y los otros 2? Muy. Muy diferenciados. Ya ahí arrancamos con una diferencia, ¿verdad? Luego tendríamos que ver ahí qué tejidos son poco diferenciados y qué tejidos son muy diferenciados. Bueno, dentro de los poco diferenciados, ¿cuáles pondríamos? Lo acabamos de ver. El epitelial y el conjuntivo. Muy bien. Acá tendríamos 2 poco diferenciados. ¿Y cuáles serían los muy diferenciados? El muscular y el nervioso. Muscular y el nervioso. Exacto. Ahí tenemos ya, ¿verdad? 2, presentamos a quienes vamos a comparar. ¿tá? Pero vieron que ya previamente hicimos una comparación. Hay unos que son poco diferenciados y otros que son muy diferenciados. Muy bien. El primer ítem que teníamos que comparar, una cosa puede ser el origen, que ya lo sabemos. ¿De dónde se originan estos tejidos? ¿Y qué sabemos de eso? El epitelial deriva de los 3, ¿no? Exacto, tiene un origen múltiple. Hay algunos que son ectodérmicos, algunos que son mesodérmicos y otros que son endodérmicos. ¿El conectivo? Mesodermo. Exacto, sin dudarlo esto así, es como el ABC, acuérdense que se lo dije en la clase pasada, saber qué hoja embrionaria origina cada tejido, ya es un paso adelante en el diagnóstico, ¿sí? Y ya sabemos que los conectivos, no hay ningún conectivo que sea de otro origen que no sea mesodérmico, ¿de acuerdo? ¿Y los musculares? También del mesodermo. También del mesodermo. Esto ya se nos facilita, ¿verdad? Porque cuando veo un muscular, ya sé que es mesodérmico. Veo un conectivo, ya sé que es mesodérmico. El único que nos va a complicar la existencia es el epitelial. Porque el nervioso, ¿qué origen tiene? Ectodermo. Exacto. ¿Vieron? Entonces estamos viendo, del origen, el que más problemas nos va a traer va a ser el epitelial, porque vamos a tener que acordarnos de cada uno de dónde deriva. Igual hay algunos tips para saber de dónde derivan, que eso también nos puede guiar. Bueno, otra cosa a comparar, habíamos dicho, los tipos celulares. ¿Sí? ¿Qué tipos celulares tiene tejido epitelial? ¿Leyeron el capítulo de Tórtora? Me parece que no mucho. A ver, no hay un solo tipo de células en el epitelial, ¿sí? Hay muchos tipos de células en el epitelial. La única cosa que tiene ese variado grupo de células en el epitelial es que son todas fijas. Una vez que están en ese tejido, no se van a ir para un lado ni para otro. Tiene células que están residentes, ¿sí? Y otra característica que tienen esas células del epitelial es que están polarizadas. ¿Quién sabe qué significa eso?
Perdón que me dice batería baja, pero no sé por qué. Si yo tengo enchufada la máquina, anda medio mal el cargador, me parece. Bueno, a ver. ¿Siguen conectados? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿qué quiere decir que una célula está polarizada? O cualquier cosa que esté polarizada. Que tiene dos zonas diferenciadas con diferentes, bueno, en una carga serían diferentes cargas, pero en Exacto. esto no sé exactamente. Exactamente, pero es correcto lo que decís. Justamente, hay dos zonas diferenciadas, ¿verdad? Dos polos. Bueno, justamente, las células epiteliales tienen un polo que queda en un borde libre del órgano que constituyen, ¿sí? Tiene células que terminan en un lugar, ¿sí? Y ese sería el borde que termina de la célula, el borde apical. Y el otro borde da siempre hacia un tejido, que es un conjuntivo, siempre. Ahora después vamos a ver que es una característica de los epiteliales estar asociado a un conjuntivo. ¿Sí? Por una de las características que tiene el epitelial, siempre tiene que estar asociado a un conjuntivo. Entonces, ese polo que mira de la célula hacia el tejido conjuntivo, ese polo se llama polo basal o cara basal. ¿Sí? Así que entonces, como característica de los tipos celulares, hay muchos tipos celulares. Dentro del tejido epitelial vamos a tener células que revisten, células que recubren, células que segregan, pero siempre con una condición, siempre van a tener una característica básica, ¿verdad? Están siempre fijas en ese lugar y además tienen polos, es decir, dirigen sus caras. No se olviden que las células no son planas, son tridimensionales, entonces tienen una cara de ese cuerpo geométrico, más o menos con lo que lo comparamos, que mira hacia un borde libre, y otra cara que mira hacia un conjuntivo. Eso significa que son polarizados. Vayan reteniendo porque igual vamos, el próximo práctico vieron que ya está colgado y es tejido epitelial. ¿Sí? Que igual Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo se llamaba el borde libre? Borde apical. Gracias. No hay de qué. Bueno, las células del tejido conectivo, ¿qué tipos celulares tiene? Ya me empezó a dar el sol. Bien. A ver. ¿Qué tipos de células tiene? También variados. Pero a diferencia del epitelial, tiene algunas de esas células que están siempre en el conjuntivo, ¿verdad? Y otras que van y vienen. Unas se llaman residentes, que son las que están fijas, y otras se llaman móviles, que son las que vienen y van al tejido. ¿Sí? Esto lo vamos a enganchar con el sistema inmunitario después, porque el tejido epitelial es el que forma las primeras barreras que tenemos contra los gérmenes, y el tejido conjuntivo es el que forma las segundas barreras, que son que una vez que se traspasó el epitelial, están ahí para atacar a las diferentes, no sé, noxas que hayan ingresado. Bien, sin embargo, en el tejido muscular, ¿cómo es el tipo celular? Acuérdense que son muy diferenciados. ¿Será muy variado? Un solo tipo de células. Ahí va, hay un solo tipo de células y tienen hasta nombre propio. Por la forma que adoptan. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando veo un tejido muy diferenciado, miro la forma de la célula? Porque está tan diferenciado que ya su forma me está dando la pauta de cómo es el tejido. ¿Sí? Entonces ese tejido muscular tiene células específicas que se reconocen solo con verlas, que se llaman fibras musculares o fibrocélulas, o también le pueden dar el nombre de miocitos. A mí no me entró para ponerle todos los nombres en el cuadrito. ¿Sí? Pero el nombre de fibras o fibrocélulas es muy sugestivo, porque me está diciendo una forma celular. ¿Qué forma tiene una fibra? Si yo digo que algo tiene forma de fibra, ¿qué forma le estoy dando? Alargada. Alargada. Exactamente, así de sencillo.
algo que tiene forma de fibra es como un cordón, ¿verdad? Largo, ¿verdad? Tiene forma de fibra, largo y finito, ¿verdad? Entonces justamente esa es una característica de las células musculares, son todas alargadas y delgadas, ¿sí? Después vamos a ver que hay diferentes formas alargadas que adoptan estas células musculares, pero nos van a presentar las 3 variedades de tejido muscular que hay. ¿Y cómo son las células del tejido nervioso? Eso estoy segura que alguna vez las vieron. Son las neuronas. Exacto, son las neuronas, la gran mayoría, o sea, las células que cumplen con el rol de este tejido, esas son las neuronas. Hay otras células asociadas a ellas que son asistentes de las neuronas, pero las grandes se llaman neuronas y justamente son muy características. Yo veo una neurona y no la confundo con nada, ¿verdad? Es una neurona, tiene una forma muy característica. El segundo tipo de células que yo les planteaba que existen en el tejido nervioso son unas asistentes que son las glías, que ahí también tenemos que ver porque hay formas muy características de las glías que me permiten diferenciarlas. ¿Bien? Bueno, otro ítem a comparar entre los tejidos, la forma de las células. ¿Sí? En el caso del epitelial dijimos que había muchas formas, pero hay por lo menos 3 básicas. ¿Cuáles son esas formas básicas de las células epiteliales? ¿Es esto de las cúbicas y las cilíndricas? Exactamente, es eso de las cúbicas y las cilíndricas y las planas, ¿verdad? Cúbicas, cilíndricas y planas. ¿A qué le llamo una célula cúbica? Cuando sus 3 dimensiones, o sea, el largo, el ancho y el espesor, son semejantes. Y ustedes dirán, profesora, pero ¿cómo me doy cuenta que una célula es cúbica si yo estoy viendo al microscopio un plano? Estoy viendo en 2 dimensiones. Bueno, hay técnicas para saber, o sea, hay tips para saber si la célula es cúbica, si la célula es cilíndrica o si es plana, sin verle las 3 dimensiones, ¿sí? Que es la forma que adopta el núcleo. Cuando lleguemos a tejido epitelial, lo vamos a ver en detalle. ¿De acuerdo? Es decir, que ustedes cuando aprendan ese aspecto de las células por su forma del núcleo, no van a dudar después de si la célula epitelial es cúbica, cilíndrica o plana. El tema es que eso del núcleo se aplica solo para las células epiteliales, no para el resto. Tienen que acordarse de eso, porque si después quieren ver la célula del muscular y dicen, es una célula plana. No, no es plana, ¿verdad? Pero el tema de la forma del núcleo corre solo para el tejido epitelial. Bueno, ¿cómo es la forma de las células del conectivo? Acá compliqué la vida. Acá tienen 80.000 formas. Hay formas esféricas, hay formas fusiformes, hay formas estrelladas, hay formas ovaladas, hay formas de paleta, hay formas trapezoidales, es decir, tienen 80.000 formas de células, inclusive si piensan en un glóbulo rojo, que es parte de un tejido conjuntivo, tiene forma de disco bicóncavo, es decir, acá la forma celular, si uno quiere identificar a un tejido por su forma celular, empezándole el diagnóstico va frito, porque acá puede confundir con cualquier cosa. Uno ve un fibroblasto y podría decir, ay, pero esto es una célula muscular. No. ¿Por qué no me voy a dar cuenta? Bueno, justamente porque este tejido tiene otras características que me van a permitir saber que es conjuntivo y no muscular. Acuérdense que habíamos hablado que los poco diferenciados yo tengo que mirar cómo están las células, y en los muy diferenciados tengo que mirar la célula. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en el muscular la forma que tienen las células musculares. Ya algo esbozamos. Todas son como fibrocélulas. Alargadas. Ahí va. Pero dentro de ellas puedo tener alargadas cilíndricas o alargadas fusiformes. ¿Quién sabe lo que quiere decir fusiforme? O forma de uso con H. Si se acuerdan algo de la mitosis, cuando vieron en cuarto, el uso acromático viene por ahí, por la forma que tiene esta célula. ¿Qué es una forma fusiforme?
voy a dejar de compartir el PowerPoint y voy a hacer un dibujito en el pizarrón para que recuerden lo que es fusiforme. Voy a intentar dibujar, así que no se rían de mi dibujito. Como curvado, ¿no es? ¿No será como curvado? Bueno, No. tiene algo de curva, sí. Tiene algo de curva. Yo soy medio de terror con este lapicito. Ahí. Bueno, eso es una forma fusiforme, ¿sí? Es ensanchado en el centro, ¿sí? Aquí tiene un diámetro mayor, la célula alargada, ¿sí? Y se va afinando hacia los extremos. Esto es la forma de hoja, la forma de ojo, eso es una forma fusiforme, ¿sí? Se puede decir también forma de uso. Uso con H. O también se le puede decir fusiforme. ¿Sí? Cuando yo observo una célula que tiene un vientre, esta parte ancha se llama vientre, ¿sí? Y los extremos son afilados, ¿sí? Entonces ahí tengo una forma fusiforme. ¿De acuerdo? El otro extremo afilado lo pongo aquí. ¿De acuerdo? ¿Entendieron eso? Sí. Así que siempre que vea una forma así, es una forma fusiforme. No importa que no esté en el tejido muscular, ¿verdad? Puedo encontrar formas fusiformes en el tejido conjuntivo y puedo encontrar formas fusiformes en el tejido nervioso. ¿De acuerdo? Esta forma fusiforme o de uso es ancha en el centro y afinada en los extremos. Es un término que vamos a usar muchísimo en las formas celulares. Bueno, si cuando pueda dejo compartir la pantalla del pizarrón y vuelvo al PowerPoint. Díganme. ¿Puedo? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, si alguno sacó la foto o algo, la socializa si quieren. Bueno, me voy a compartir el PowerPoint que estábamos haciendo y seguimos con el cuadro. Bueno. El PowerPoint va a estar en CREA, ¿no? ¿Vas a subir a CREA el PowerPoint? Después sí, cuando termine con esta presentación, sí. Okay. Pasa que esta presentación es larga porque tengo también toda la parte de la clase que viene acá. Bueno, entonces, nos queda ver la forma de las células nerviosas. A ver qué forma tienen las células nerviosas. ¿Ni idea? Bueno, justamente, las células nerviosas son células que tienen muchas formas, pero la característica de ellas es que tienen prolongaciones. Se les ven, ¿verdad?, como unas prolongaciones del citoplasma que se extienden a los lados. Algunos de ustedes ya deben haber visto neuronas al microscopio. ¿Cuáles son esas prolongaciones de las neuronas? El axón y las dendritas. Dendritas, ahí va. Estas células no son parecidas a ninguna otras. Van a ver que tienen dos prolongaciones bien diferenciadas. Una vez que uno aprende a diferenciar cuál es el axón y cuáles son las dendritas, enseguida se da cuenta, ¿verdad?, que lo que está viendo es una neurona, ¿sí? Es cuestión de ojo esto. Pero la característica de este tejido es que nosotros en el tejido vamos a ver unas células que son grandotas y otras que son chiquititas. A esas grandotas les vamos a reconocer esas dos tipos de prolongaciones, el axón y las dendritas, que después con las técnicas de tinción vamos a saber cuál es uno y cuál es el otro, ¿sí?
y por la forma en que nace, me dice que me estoy quedando sin tiempo, me quedan 10 minutos todavía, por la forma en que nacen del citoplasma, ¿verdad? Ellas, nosotros nos podemos dar cuenta con mirarlas si se trata de un axón o de una dendrita, y después las otras células chiquititas, que son accesorias, que cuando usamos una tinción para ver las neuronas, vemos solo los núcleos de esas células chiquititas, y cuando usamos una tinción para ver las chiquititas, no vemos muy bien a las neuronas. Entonces es difícil compatibilizar la existencia de las dos con una misma técnica. Pero con técnicas separadas yo puedo ver cómo son unas y cómo son otras, ¿sí? Y son más pequeñas y abundantes que las grandes, que son las neuronas. Es decir, en el tejido nervioso yo voy a distinguir dos grandes formas, unas que se parecen mucho entre sí, ¿sí? Porque tienen todas prolongaciones, unas son grandes y otras son pequeñas. ¿De acuerdo? El otro tema que decíamos que queríamos comparar era la vinculación celular. ¿Cómo está una célula con respecto a otra en cada tejido? Y bueno, ¿cómo están las células con respecto a la otra en el tejido epitelial? Que esa es la base para reconocer el tejido epitelial. Juntas. Están juntas. Esa es la clave. Juntas, pero tan juntas que casi no existe nada entre ellas. A veces inclusive existen complejos de unión. ¿Se acuerdan que el citoesqueleto hablábamos de los filamentos de actina? Y bueno, y muchas células usan esos filamentos de actina para atravesar una membrana y la otra y formar uniones celulares entre las células. En el práctico de epitelial van a tener un ejercicio sobre las uniones. Vieron que les colgué 2 libros para leer de epitelial, ¿sí? Uno es el Tórtora, que no sé cómo se ve el capítulo porque lo tenía escaneado otro año y no sé si se ve muy bien, pero después hay un libro muy lindo que les puse, que está muy claro, que es el de histología de HIV, el texto ahí atrás de histología de HIV, que tiene un capítulo de epitelial imperdible, del cual ustedes pueden sacar todo el material para resolver los ejercicios. Eso sí, no hagan como hacen siempre, que van primero a los ejercicios y después al libro. Vayan al libro, háganse un lindo resumen, y después se van a los ejercicios para ver si comprendieron todo lo que leyeron. ¿De acuerdo? Bueno, el tejido conectivo, ¿cómo tiene las células? A ver. ¿El epitelial las tiene juntas? ¿Cómo las tendrá el conectivo? Juntas. No, las tiene separadas. Justamente esa es la clave. ¿Se acuerdan que yo les decía? Para reconocer un tejido poco diferenciado, yo tengo que mirar cómo están las células en el tejido. O juntas o separadas. Cuando quiero ver un tejido muy diferenciado, ya no me va a importar tanto si están juntas o separadas. Me va a importar la forma celular. Acuérdense Creo que que son bien típicas. la diferencia era que las que tenían células separadas había bastante, ¿cómo es? Matriz celular y la otra Exacto. no. Exactamente, eso es lo otro que vamos a comparar después de esto. Después de la vinculación celular es la cantidad de matriz. En la muscular las células están juntas, ¿verdad? Levemente separadas por un poquitito de tejido conjuntivo a veces, o de matriz extracelular, y el nervioso las tiene separadas. Pero esto en los tejidos muy diferenciados no es muy sustancial. Yo me voy a dar cuenta antes de que se trata de un tejido muy diferenciado por la forma de las células. ¿Sí? No se olviden que acá tengo muy variadas formas celulares, o sea que si yo ya veo que hay montones de tipos celulares, ya no puedo pensar que es un nervioso, por más que vea las células separadas. ¿Sí? Pero el toque de gracia se lo va a dar lo que dijo el compañero recién, que es la matriz extracelular. ¿Sí? ¿Cómo es la matriz extracelular? ¿Cómo es la sustancia que está alrededor de las células? ¿Sí? Si el tejido es epitelial, voy a tener mucha sustancia extracelular. Las células están juntas, tendré mucha sustancia extracelular. Poca. Poca o casi o nada, ¿verdad? Por eso decimos que el tejido epitelial tiene escasa o nula sustancia extracelular o intercelular. ¿Bien? O matriz extracelular. Vieron que yo usé muchos nombres para lo mismo. ¿Y el conectivo cómo va a estar? Con mucha. Con mucha. Va a tener abundante, pero abundante en serio. Algunas excepciones a la regla como siempre, pero mucha matriz extracelular.
pero va a tener una característica, esa matriz, que no me va a permitir olvidarme que esto es un tejido conectivo, que es que va a parecer toda llena de fibras. Es decir, cuando nosotros veamos un tejido conjuntivo, lo vamos a ver todo rayado. Como que un nenito agarró la lapicera y le hizo todo garabatos al dibujo. Bueno, así lo vamos a ver al tejido conectivo. Porque esa abundante matriz extracelular tiene fibras que son características del tejido conectivo. Esa matriz extracelular va a estar formada entonces por las fibras y por la sustancia que está de base, que se llama sustancia propia o sustancia fundamental. O sea que tiene dos componentes la matriz. En una célula muscular las células están juntas, entonces ¿cómo es la matriz extracelular? Escasa. También es escasa. Siempre hay, a diferencia de las epiteliales que puede no haber, en estas siempre hay una matriz extracelular, pequeñita, pero hay, y es escasa. ¿Y en el tejido nervioso cómo es? También abundante. Abundante, pero ¿qué no voy a ver? Las fibras. Las fibras, exactamente. No voy a ver ese componente que es exclusivo del conectivo. Entonces, aunque ustedes vean escasa matriz, que pueden decir, epitelial o muscular, cuando veo un epitelial voy a ver células cilíndricas, cúbicas o planas, y no células fusiformes. Así que no hay forma de equivocarse. Y cuando veo células separadas, ¿sí? La forma celular de la neurona me puede marcar, pero también me puede marcar la presencia de las fibras en los tejidos que son conectivos, que no están en el nervioso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué funciones cumple el epitelial? No se olviden que es un tejido poco diferenciado. Entonces, justamente tiene pocas funciones, ¿sí? Hay dos grandes funciones, que es por las que los clasificamos al comienzo, que es que están cubriendo una superficie. Si la cubren por fuera esa superficie, decimos que la recubre. Si la cubre por dentro de esa superficie, decimos que la reviste. Es como con una casa. Si yo le pongo papel a la pared de la pared, estoy revistiendo la pared. Sin embargo, si pongo una piedra, todo la lleno de baldosas a la parte de afuera de la casa, estoy recubriendo la casa. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Si el órgano que tiene ese epitelio lo tiene todo recubriendo, por fuera lo está recubriendo. Si está tapizando el interior del tejido, lo está revistiendo. Hacen la misma función, que es estar en un borde libre y protegiendo ese borde libre, pero se dice recubriendo cuando está afuera y revistiendo cuando está dentro. ¿De acuerdo? Y sin embargo, también hay otros epiteliales que no recubren ni revisten, o podríamos decir que sí, recubren y revisten, pero también tienen una función que es la de secreción. ¿Sí? Es la de formar sustancias químicas y liberarlas al exterior. ¿Qué organelo tendrán muy desarrolladas esas células de secreción? Para que un epitelio que tiene múltiples funciones se dedique a la secreción. El aparato de Golgi. Exactamente, acuérdense que es el que empaquetaba todo y excitaba sustancias a través de sus vesículas de secreción. Muy bien. Bueno, el conectivo, ¿qué funciones tiene? ¿Hay una función del conectivo? ¿No era unión y relleno? ¿Cómo? ¿Marcos? Fuerte. Unión y relleno. Una cosa así, Bien, creo. como lo dice la palabra, conectivo, conjuntivo, ¿verdad? Está conectando, está uniendo, rellenando. Esa es una de sus tantas funciones. Hay muchos conectivos de relleno, de conexión, pero también hay conectivos de sostén, hay conectivos de transporte, ¿sí? Hay conectivos que dan la forma al cuerpo, ¿sí? Tiene múltiples funciones. Hay conectivos que nutren a otros tejidos, ¿sí? Por eso tienen múltiples funciones. No hay una única función, dada la variedad celular que tienen, ¿sí? Y como tienen células móviles y células residentes, ¿sí? Entonces estas células pueden ir y venir y tienen múltiples funciones.
¿Bien? Vieron que en todos los demás tejidos las células son fijas. En este no necesité